Entonces, bueno, vamos a terminar esta. Bueno, y entonces sigo yo. Muchas gracias, Ani. Muy interesante. Y bueno, vamos a exponer entonces complementario. Todo esto es como complementario. Entonces, esta semana estamos hablando sobre lección 19 de interpretación del tarot, la transformación perpetua, pues, se llama esta clave. Entonces, el cuadrado mágico de esta semana es suma 39, ¿sí? 39, y 3 y 9 es igual a 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está hablando? Que la inversión, que sería la clave 12, está expresando la ley de respuesta. Expresa la ley de respuesta, que es la clave 9, a través de la imaginación creativa, ¿cierto? Y lo que une o lo que equilibra estas dos fuerzas es la clave 13, ¿sí? La cual es el medio por el cual se equilibran estas dos fuerzas opuestas de lo que sería la imaginación creativa y la respuesta, clave 3 y clave 9. Pues. Con relación a esto, pues ahora entonces vamos a ver algunos atributos de la clave 13. Clave 13, entonces, es la muerte. Nos habla de la muerte. Entonces aquí viene uno de los secretos más hermosos de este conocimiento, y es entender la ley de los ciclos y esta ley de transformación, que al entender esta clave nos vamos a dar cuenta que ese fenómeno de la cesación de la existencia particular en este plano físico, que le llamamos muerte, es el último enemigo a vencer. Y este enemigo se vence pues por medio del entendimiento, de la comprensión de que la muerte es solamente una ilusión, es solamente es parte de la actividad cíclica, ¿sí? Sin embargo, entender que lo que muere es el cuerpo físico, pero entender que nuestro cuerpo físico no es todo lo que somos. ¿Sí? Entonces esa muerte, esta clave 13 también es Escorpio, ¿sí? Simboliza o representa el signo zodiacal de Escorpio, y Escorpio rige los órganos sexuales. Entonces, esto es otra referencia a la muerte a través del sexo. La muerte a través del sexo, y a través del sexo pues vamos a obtener esa energía requerida para la creación de nuestros cuerpos superiores, que nos van a hacer llegar a lo que es la verdadera vida, la vida eterna. Pues. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por medio de esa creación, de esa creación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces vamos a poder vencer esta ilusión, vamos a poder elevarnos, vamos a poder llegar a esa muerte. Nos va a dar el nacimiento espiritual. ¿Sí? La muerte física también es símbolo del nacimiento espiritual. Cuando lo hacemos pues de esta forma, aplicamos el consejo, salimos de la gran ilusión de la clave 15, salimos de la gran ilusión de la separatividad. Cuando salimos de esa ilusión, pues vamos a poder elevarnos. Entonces, hay varios aspectos de esta clave que deben ser tomados en cuenta, pues. Entender que la muerte física no es otra cosa que la expresión de leyes y fuerzas que deben ser comprendidas para liberarnos de la limitación de la muerte. ¿Sí? Es decir, ¿y cuáles son las leyes? Pues el entendimiento de las leyes, clave 10, pues aquí lo tiene: evolución, involución, todo en el universo expresa esta ley de todo evoluciona, involuciona, y hay un tercer factor o hay un tercer estado, que es la revolución.
Entonces, mecánicamente solamente estamos en involución, evolución. Todo en nuestra vida tenemos que analizar desde nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo ha nacido y ha muerto miles de veces, muere todos los días, morimos cada instante. En este momento, miles de células de nuestro cuerpo están muriendo, ¿sí? Asimismo, las células que teníamos hace 2 o 3, 4, 5 años no son las mismas células que tenemos hoy en día. El Alex del pasado ya está muerto, y cada vez va surgiendo uno nuevo, pues. Y esa es la perfección y ese ciclo que va tomando nuestra personalidad, la personalidad humana. Entonces va pasando por este ciclo de muerte y nacimiento, muerte y nacimiento. La muerte y el nacimiento son indispensables. En nuestro cuerpo, ¿qué pasa cuando esta ley no se respeta? Las células que no mueren, que no quieren morir y que se rehúsan a la muerte, se convierten en células cancerígenas. Una célula cancerígena es aquella que salió de su ciclo normal de nacimiento y muerte y dijo, no, yo no me quiero morir, y entonces sigue y sigue, entonces empiezas a crecer, a convertirse en cancerígena, a desequilibrar células que hay en su alrededor, y esto se convierte en un cáncer. Entonces, esa falta de conocimiento de las leyes, de las fuerzas, y esto desde dónde viene, obviamente, ¿por qué las células hacen eso? Las células obedecen a nuestros pensamientos, las células obedecen a nuestra propia energía, las células obedecen a nuestras impresiones. Entonces, si no podemos comprender esto y vivimos siempre en un mundo de desequilibrio mental, en un mundo de desequilibrio sexual, en un mundo de desequilibrio emocional, psicológico, psíquico, pues ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo va a recibir todo ese desequilibrio y ese desequilibrio pues viene a ser enfermedad. Pues ahí es donde viene entonces la destrucción, por eso no nos destruimos, estamos siendo destruidos momento a momento por nuestra propia incomprensión. Entonces debemos empezar a comprender las fuerzas que rigen la vida. Asimismo, nuestras ideas, cualquier cosa en el universo obedece a a estas leyes de evolución, involución, de muerte y vida. Iniciamos con una pareja, al principio todo es hermoso, todo es maravilloso, entramos en evolución con esa pareja, pero cuando llegamos a cierto punto, empieza de para abajo, empieza a involucionar, entonces ya no nos gusta, ya no la queremos, ya no la soportamos, ya no la entendemos, ya no quiero estar ahí, ya me parece, pues bueno. Entonces todo, un trabajo, iniciamos en un trabajo, iniciamos perfecto, todo es hermoso, todo es evolucionante, pero después de cierto punto empieza en involución, empieza la muerte, ¿sí? Todo en el universo es expresado, los planetas, el sistema solar, viene en un proceso de evolución, evoluciona, crece, nace, crece, se reproduce. Y cuando llega a cierto momento ya viene en involución, se destruye, muere, cesa a ser lo que era. Y entonces viene ese tercer factor, que es representado por la esfinge, y es cómo salimos de las leyes, cómo hacemos que esas leyes de lo físico, esas 48 leyes, para ser más específicos, eh, esas 48 leyes que atan o que nosotros estamos bajo esa influencia de esas 48 leyes, ¿cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para salir de esa rueda del samsara, de esta rueda de los ciclos y ponernos por encima ya, por encima, representando ya el dominio de las leyes? Pero ese dominio solamente se logra por la comprensión de las leyes si no puedo comprender la ley, no sabría cómo persuadirla, ¿sí? Es como la profesión de los abogados. Un abogado sabe leyes, pero no sabe solamente para cumplirlas, sino que también sabe para cómo la bordeas, cómo le das vuelta, cómo la inviertes también.
Y eso pasa en el mundo físico y pasa en el mundo espiritual, es decir, las leyes, aunque son, pues, son las propias leyes de Dios que parecen inviolables, si nos vamos una octava más arriba, podemos transmutar, transformar, salirnos de la influencia de ciertas leyes cósmicas, pues. Pero para eso debemos aprender a morir. Entonces, por eso la clave 13 viene siendo ese centro equilibrante con la clave 10. Entonces, cuando aprendemos qué es lo que nos hace morir físicamente, aprendemos el secreto de la vida eterna. ¿Qué es lo que nos hace morir físicamente? La ignorancia. Eso es lo que nos hace morir físicamente. ¿Sí? Entonces, mientras la humanidad permanezca temeroso de la muerte, ¿sí? ¿Y por qué permanecemos temerosos? Pues primero porque entregamos nuestro fuego, ¿sí? Entonces, cuando entregamos nuestro fuego a la ignorancia, nuestra vida se convierte en solo temor. Le tememos a todo, ¿sí? Al qué dirán, a la sociedad, a los eventos de la vida, le tememos a la muerte, ¿sí? Entonces, esa temerosidad genera frío, pues genera frío y nos hace estar siempre eh, usando la muerte como, es decir, tratando de ocultar la muerte con un dedo, pues. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de que se va a morir, de que este cuerpo simplemente de la tierra viene, del polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, cuando aprendemos a entender eso y a vivir como nos lo decía don Juan, vivamos con el consejo de la muerte siempre a nuestra espalda, ¿sí? Cuando estemos en un momento de confusión, cuando estemos en un momento de que no sé qué hacer, pregúntale a la muerte. A ver, si este es mi último momento, si este es mi último acto en la vida, ¿sí? Si de este acto depende mi vida y mi muerte, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Me voy a quedar aquí derrotado, llorando y caído? ¿O voy a hacer algo impecable y voy a hacer algo perfecto? ¿Voy a hacer mi gran obra en este mismo momento para poder vencer ese miedo? Pues eso es lo que entonces, a la final, el secreto de los alquimistas decían, la disolución es el secreto de la gran obra. Disolvernos es el secreto de la gran obra. ¿Sí? Entonces, eso nos lo explica la Cábala también, de alguna forma. Nos dice que el ser humano tiene la posibilidad de llegar en este cuerpo físico hasta el Tiferet. ¿Sí? En ese Tiferet, ¿qué pasa cuando se llega al Tiferet? Aquí se completa la cruz, viene el sacrificio, viene la muerte. Entonces ahí es donde cuando escuchamos todas las historias de los grandes héroes y maestros que han existido, ¿sí? El maestro Jesús, Krishna, Buda, todos han llegado a este punto donde, bueno, ya para seguir de ahí para arriba, no puedo llevarme el cuerpo físico, ya no puedo experimentar con este cerebro, pues, ya no puedo experimentar con este cuerpo. Entonces lo entrego por amor, pues, para entregar una enseñanza, para entregar un mensaje, para entregar algo. Entonces aquí ya hago mi sacrificio y ya eso me hace ir más arriba, pues, ¿sí? Que es lo mismo que que es lo que sucede aquí en la clave 20. Entonces ya en el momento en el que ya la subconsciencia y la autoconciencia ya no pueden traspasar ese reino, esas nubes, ese velo de los mundos superiores, tiene que nacer el ser espiritual, ese cuerpo espiritual, ese otro cuerpo, y este es el cuerpo que va a ascender en las alturas, ¿sí? Que ese cuerpo, pues obviamente es un cuerpo que lleva ya fusionado, es la fusión del hombre y la mujer, de Ida y Píngala. Cuando hagas de los dos uno solo, entonces entrarás en el reino de los cielos, ¿sí? Cuando hagas lo de adentro como lo de afuera como lo de adentro, lo de arriba como lo de abajo y lo de abajo como lo de arriba. Cuando hagas lo denso como lo sutil y lo sutil como denso. Cuando separes
el fuego de la tierra suavemente y con gran ingeniosidad, entonces asciendes. Ahí ya conoces el reino de los cielos, sales de todas estas limitaciones, sales, te quitas este velo que hay acá. Ese velo debe ser retirado, pero solo se retira cuando nos entregamos a la muerte voluntariamente. Entonces de ahí volvemos a las historias de los maestros. Todos los maestros se entregaron a la muerte de forma voluntaria, ¿sí? Jesús no murió de forma involuntaria, toda su vida fue planeada, su muerte fue planeada por él mismo, pues, ¿sí? Y fue guiado por la misma supraconciencia para ese fin. Juan el Bautista, ¿verdad? Perdió su cabeza, perdió su falsa personalidad, perdió su corona, se le cayó la corona aquí de la falsa personalidad a Juan Bautista cuando le cortaron la cabeza, y gracias a eso ascendió nuevamente también. Entonces, la muerte, hermosa muerte. Además, aquí recordemos que la muerte es la columna de la madre. Entonces tenemos a la columna derecha, el padre, que es el dador de vida, y tenemos a la madre, dadora de muerte, ¿sí? Aunque eso sea complejo, porque uno dice, no, pero una madre es la que nos da la vida. Cuando nuestra madre nos trae a este mundo, estamos muriendo de lo que somos antes de venir aquí. Estamos muriendo de ese mundo espiritual para nacer en este mundo físico. Pero esa muerte, ese nacimiento físico es una separación de ese mundo espiritual, por lo cual es muerte. Para quien no encuentre al Cristo y al Dios en su corazón, está muerto espiritualmente. ¿Sí? Todas estas personas que caminan por el mundo, estas máquinas que caminan por el mundo, si no comprenden esta unión con Dios, si no encontramos al Cristo interno, pues se cumplen las palabras de Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos, ya están muertos. ¿Sí? Una persona que no ha salido de su cuerpo, de las limitaciones de su cuerpo y de su mente, está muerto espiritualmente. Una persona que no ha realizado a su yo interior, a su yo real, a su yo superior, que no ha encontrado su Cristo interno, que no ha vuelto a esa conexión, está muerto espiritualmente. Entonces, la madre pues nos ayuda a liberar por medio de la muerte. Entonces, por eso ese mal, todo eso que nos parece maldad, simplemente nos está ayudando, pues. ¿Sí? Entonces, hermoso entender, por ejemplo, en la clave 13, en esa muerte viene con el sol naciente. Entonces, lo mismo, el Tiferet es el sol. Entonces, aquí nos está diciendo la muerte en ese sol, o cuando viene ese sol, pues nos va a dar la vida eterna. Vamos a encontrar la vida eterna. Para llegar a eso, entonces tenemos que hacer algo muy importante. Esto de aquí es una semilla. Este símbolo es una semilla. Entonces, el hombre no es otra cosa que una semilla. El hombre es la semilla sembrada, que se siembra en esta tierra para su crecimiento espiritual y para su ascensión, pues. Entonces, cuando entendemos eso, esta vida, todo esto que estamos experimentando en este mundo, todo esto que somos, todo esto es simplemente la semilla sembrada ¿de qué? De nuestro ser espiritual, pues. Entonces, nuestro cuerpo es esa tierra fértil que usa el espíritu para sembrar esa semilla, ¿ya? Entonces, y bueno, como en la naturaleza, como es arriba es abajo. Si la semilla no muere, no puede vivir. Si la semilla no muere, no puede dar nacimiento a una nueva planta, a una nueva flor, a un nuevo árbol. La semilla debe morir para que pueda nacer de nuevo. Entonces, como es arriba es abajo, esto tenemos que empezarlo a tomar de forma literal. Y entonces en esa forma ya la muerte no se va a volver algo
temeroso, algo que nos cause miedo, sino que vamos a empezar a comprender que esa muerte es la que nos va a liberar de la ilusión, la que nos va a liberar del... Entonces vamos ahora camino hacia la muerte felices, guerreros, decididos, entregados totalmente, sin miedo, sin preocupación, sin... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no, haz de mí tu voluntad. Úsame como un instrumento perfecto de tu voluntad, de tu poder y de tu gloria, y que se haga la gran obra a través de mí, esa gran obra de sabiduría, esa gran obra de entrega, esa gran obra de sacrificio, esa gran obra de enseñanza, esa gran obra de liberación. Pues. Entonces, cuando nos entregamos a esa gran obra, esa es la semilla que está sembrada en este momento. Pero esa semilla nadie la quiere hacer germinar porque le temen a la muerte. Entonces, no debemos temer a la muerte. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. La clave 10 nos da ese giro en la rueda del tiempo. ¿Sí? Entonces, debemos permanecer y lograr llegar a donde está la esfinge. Y lo que nos va a llegar a hacer, a llegar a donde está la esfinge, evolución, involución, revolución. ¿Y cuáles son los 3 factores de la revolución de la conciencia? Muerte, nacimiento, sacrificio. La muerte psicológica viene primero, antes que la muerte física. Primero viene esa muerte psicológica, donde tenemos que eliminar todos los yoes, tenemos que eliminar nuestros defectos, tenemos que pulir nuestros deseos para que nazca esta rosa blanca, ¿sí? Que esta rosa blanca es la que tiene el loco en su mano, pues es esa rosa blanca que tiene el loco, la tomó de aquí, del jardín de la muerte. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos esto, empezamos a pulirnos, a pulir nuestro espíritu, a pulir nuestros pensamientos, a pulir nuestro cuerpo, ¿ya? Para poder salir de esa rueda. Pues. Entonces, ahí es donde se representa la clave 12. La clave 12, pues, es este estado de la personalidad, donde nos suspendemos. Suspendemos simplemente nuestra personalidad. Ahora es un vehículo de expresión de la voluntad de Dios. Ya estamos suspendidos en la conciencia cósmica. Y en esa quietud, en esa suspensión, pues se representan todas las fuerzas del universo. Entonces empiezan a fluir a través de nosotros, a través de nuestros actos, de nuestras manos. La supraconciencia empieza a curar a sus enfermos y nosotros simplemente observamos y nos maravillamos de los milagros del Espíritu. A través de esa suspensión vienen ideas y recuerdos, imágenes de mundos, de cosmos, de historias del pasado, del presente, del futuro. Y nosotros simplemente observamos y nos suspendemos. No hay que meterle a esto pensamiento, no hay que meterle a esto pensamiento. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que esto sí es real? ¿Será que esto no es real? ¿Será que me estoy volviendo loco? ¿Será que ya nos confundimos? Entonces, no, silencio, ahí es donde tenemos que, en la suspensión, suspenderlo. Suspender el pensamiento, suspenderlo ya, invertirlo ya. Invertir ese pensamiento negativo, esa emoción negativa, ese miedo, en valentía, en gozo, en amor, en triunfo, en libertad. Transformar esos 7 pecados capitales, darle la vuelta a las 7 virtudes del espíritu. Y entonces así vamos a ir conociendo nuestro propio Dios interno. ¿Ya? Entonces, ese remolino de la personalidad va desapareciendo. Entonces, esos múltiples yoes que éramos, ya no lo somos. Nos volvemos un único, nos volvemos seres reales, que vamos a expresar la misma idea, estemos en familia, estemos en el trabajo, estemos en la calle, estemos donde estemos, vamos a ser uno, siempre uno. Ya vamos a quitarnos las falsas apariencias de no, es que tengo que manejar una imagen ante el mundo X, otra imagen ante el mundo Y, otra imagen ante no.
Solo somos una sola imagen. Debemos llegar a ese ser uno que somos. Debemos llegar a esa unidad, individualización, ¿ya? Nuestros egos deben ser eliminados, todos esos múltiples yoes, para que llegue el uno que es estable, permanente, que no desea otra cosa más que el amor, la compasión, el sacrificio, que no le teme a la muerte, que él ama la vida, ya, pero que entiende la muerte y la comprende y es capaz de entregarse libremente por el conocido, por el desconocido, por el bueno, por el malo, ¿sí? Por el grande, por el pequeño, por el rico, por el pobre. Se entrega simplemente por amor. Entonces, cuando caemos en el error de que la vida en el mundo físico actúa separadamente, de que nuestro mundo físico es una cosa y el mundo espiritual es otra, como hoy en día tienen los falsos, todos estos mercaderes del espíritu, que te hablan de un equilibrio entre tu mundo físico y entre tu mundo espiritual. Si no entiendes que son lo mismo, eso no se necesita equilibrio, eso es unidad, ¿sí? Entonces, eso es como más bien es una trampa del ego para no, por ejemplo, eso lo hacen las personas para no deshacerse de su codicia. Entonces, quieren permanecer en su codicia, cobrando y cobrando el dinero y aprovechándose de la gente. Y uno les pregunta y dice, no, es que hay que tener un equilibrio. Entonces, yo necesito el dinero para sobrevivir. Entonces uno le dice, ¿y usted acaso no escuchó las palabras del maestro? Busca primero a Dios y todo se dará por añadidura. Esa es mi única instrucción que hay para el tema del dinero. Esto no les voy a decir, vea, tiene que poner un negocio así, asá, y después tiene que invertir así, y luego tiene que hacer un poco de oraciones y magia y salirse, eso es salirse de la voluntad primaria. Eh, Cuando estamos con la voluntad primaria, claro, aprendemos a hacer unas magias, aprendemos a hacer ciertas, pero no, eso no es ni tan ritual, eso simplemente lo manejas ya con el pensamiento nomás. Es decir, es que ni siquiera lo manejas, ni siquiera lo pides, porque cuando te vuelves una persona consciente ya ni siquiera sabes que no necesitas nada, ya no pides dinero porque ya no lo necesitas, dices, ¿para qué? No necesito el dinero, no lo necesito. No necesito cosas materiales, no necesito nada. Solamente necesito mi voz, solamente necesito mis manos, solamente necesito mi mente que me ayude a reflejar los pensamientos de la voluntad primaria. Solamente necesito mi cuerpo, que es esa tierra fértil, para que nazca la semilla del espíritu. Pero no necesito, de ahí para afuera, no necesito absolutamente nada. Cuando entras en esa comprensión y entonces te pones al servicio y a la obra de la supraconciencia te dirige. Entonces te empieza a decir, bueno, esto está muy bien, ahora necesitamos hacer una obra. Para hacer esa obra, pues necesitas recursos, tómalos. Te va a llegar de alguna forma, no sé, de alguna forma. Eso no hay instrucción para eso. No les voy a decir inviertan en criptomonedas, no les voy a decir pongan, no. Déjense mover por el espíritu. Busquen primero a Dios y todo se dará por añadidura. Viene la instrucción interna. Entonces vienen los padrinos mágicos, personas que te quieren ayudar simplemente llegan y te dicen qué necesitas. Bueno, aquí está todo lo que necesitas. ¿Qué más necesitas ya? Eh, Vienen situaciones, vienen ideas, viene de todo, bueno, y aún así no venga, así venga la carencia, así venga la nada, así venga la pobreza, entonces no nos vamos a sentir tristes por eso, simplemente entendamos que tenemos unas pruebas que pasar, las pruebas de la tierra, ¿sí? Le tenemos las pruebas del fuego, del agua, de la tierra, del aire, entonces cuando vengan las pruebas de la tierra, va a ser probada nuestra codicia. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Hay personas que bajan información de la supraconciencia y la convierten en un libro. ¿Y qué hacen después con eso? Lo venden. Ya perdieron la prueba, porque ahí está probando su codicia. Eso no era para vender, eso era para regalar, para darlo simplemente al mundo. Pero no, viene una canción hermosa y entonces ahora le pongo copyright.
porque es mi canción, no entiende que la canción no es suya, la canción viene de lo alto, pues. Entonces son las pruebas, y si no aprendemos a vivir con las pruebas y a pasar las pruebas, pues vamos a vivir siempre caídos, pues no vamos a poder pasar, y entre no pasemos, no se nos va a dar más conocimiento, no se nos va a dar más sabiduría, no se nos va a dar más comprensión hasta que pasemos las pruebas. Ya. Entonces, todo en el mundo físico y el mundo espiritual no son dos cosas separadas, son lo mismo, ¿sí? Por eso hay que unir la serpiente en esa unión, la serpiente que se come la cola, es la unión de los opuestos. Ese es el verdadero equilibrio. Aquí a mí me gusta explicar esto hay dos tipos de equilibrio, uno falso y uno verdadero. Entonces, a ver, lo voy a dibujar por aquí voy a hacer el signo, a ver si se ve. Entonces está aquí la serpiente que se come su cola, pues, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de equilibrios. ¿Cuál es el falso? Tenemos la serpiente cuando la vemos de forma lineal y decimos, este es el centro. Aquí está el centro de todo. Entonces aquí está el equilibrio. Entonces si aquí es frío y aquí es calor, entonces aquí es tibio. ¿Sí? Si aquí es sí y aquí es no, entonces aquí es tal vez. ¿Sí? Si aquí es negro y aquí es blanco, entonces aquí es gris. ¿Ya? Entonces ahí es donde vienen, entonces el mundo material, el mundo espiritual, y el equilibrio es que tengo que ganar dinero, que tengo que cumplir un rol social, que tengo que un poco de preceptos simplemente para no matar sus yoes lujuriosos, sus yoes orgullosos, sus yoes vanidosos, sus yoes egocéntricos. Esto es un falso equilibrio. El verdadero equilibrio es esa unión de los opuestos. Cuando este opuesto de aquí con este opuesto de aquí se unen, ese es el verdadero equilibrio. Y ese equilibrio es vacío. Cuando tú unes el sí y el no, el frío y el calor, llegas al vacío, al silencio, a la nada, al equilibrio. Eso sí es equilibrio. A la quietud, a la inmovilidad. Llegas a la comprensión. Entiendes que no hay ni sí ni no, no hay bueno ni malo, no existen. Eso es el equilibrio. Pero mientras yo siga diciendo, sí, entre bueno y malo hay un término medio, no existen. No hay, es vacío. La serpiente se comió la cola. Cuando hagas de los dos uno, cuando hagas lo de arriba como lo de abajo y lo de adentro como lo de afuera y lo sutil como lo denso, entonces entrarás en el reino de los cielos. Entonces esta comprensión nos va llevando a ese movimiento, a esa manifestación cósmica, ¿sí? Y en esto entonces todo eso que aparece como terror es destruido, pues. Entonces ahí viene la instrucción de la clave 16, la destrucción. Se empieza a destruir nuestro mundo de fantasía, nuestro mundo de ilusión, nuestro mundo de las apariencias, nuestro mundo de falsedad empieza a ser destruido. ¿Sí? Se destruye. Entonces caen la falsa personalidad y la falsa autoconciencia y la falsa subconsciencia caen. ¿Por qué? Porque viene el rayo de la supraconsciencia y tumba la corona de la falsedad, pues de la falsa personalidad, y derrumba ese castillo que he construido, ese castillo que es donde se encierra por dentro el ego, pues el diablo está dentro de este castillo. Entonces viene la supraconsciencia a destruir todo eso, simplemente. ¿Cómo lo hace? Aquí está la cábala, mira, aquí estos yots están haciendo la cábala, ¿sí? Y estos de aquí están haciendo el símbolo del infinito, de la eternidad, de los ciclos. ¿Ya? Entonces, de vez en vez, eso es algo que pasa en la humanidad, eso es algo que pasa en la humanidad cuando vienen estos procesos, en algún momento deja de aprender, en ese momento en el que deja de aprender es que ya llegó al
culmen, al máximo de su expresión y ya. Entonces, ¿qué viene después de la construcción de una sociedad? ¿Qué viene después de la construcción de la Torre de Babel? ¿Qué viene después? Pues la destrucción, porque ya usted pensó que ya a construir esa torre le iba a asegurar a usted un porvenir, un futuro, y ya usted iba a poner ahí todas sus ideas y iba a poner el mundo en sus términos. Y entonces viene a decirle la supraconciencia, no, no. Esta humanidad, pues ya, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué viene toda esta luz? ¿Por qué está viendo todo este despertar? Porque ya es hora, porque ya la humanidad llegó a la cúspide, ya puso su corona, entonces viene la supraconciencia a tumbar todo esto, pues, toda esta falsedad. Y entonces seremos temperados, pues, debemos ser temperados por el ángel de las pruebas. Ahí es donde, pues, los que pasan las pruebas llegarán al éxodo, llegarán pues, a esa salvación, al que crea su Cristo interno, pues ese es su Salvador. Ya no hay más que hacer, ya se va ya. Y el que no, pues aquí se la pasará mal, y ya. Entonces, bueno, esa es la relación de las claves, dejarnos mover siempre por el ermitaño, ¿cierto? La voluntad primaria es la luz que nos guía. Esa luz del ermitaño, pues, que es este sol, que es aquí, también tenemos el sol, ¿cierto? En clave 17. Entonces, la energía de la voluntad primaria, ¿sí? Que está simbolizada por esa luz de la linterna, está en operación en todos los procesos que desintegran nuestro cuerpo humano. Recordemos que el ermitaño es Libra, y Libra son, Virgo, y Virgo rige nuestros intestinos. Y en nuestros intestinos, ¿qué hay? Ahí es donde se procesa el alimento y se convierte de algo denso en algo sutil. Ahí es donde se produce, donde se extrae la energía del sol y por medio del intestino entra en el hígado y así por medio entonces entra la sangre y entonces entrando a la sangre entra en nuestro cerebro y entrando en nuestro cerebro se puede ir por la médula, se va por toda nuestra espina dorsal y cae en nuestra energía sexual. Entonces, tenemos que entender que la operación de esa gran voluntad es lo que está en todo momento desintegrando nuestros tejidos de nuestro cuerpo, desde los intestinos. Por eso ahí empieza el trabajo en los intestinos, en la autoconciencia sobre los intestinos, sobre nuestra forma de alimentarnos. De esta forma se va a liberar esa energía en todas nuestras actividades personales, nuestros pensamientos, sentimientos, actos. Entonces, ¿cómo cambiar nuestra alimentación puede cambiar nuestros pensamientos, sentimientos y actos? Pues porque todo es energía, todo es vibración, todo es frecuencia. Por eso es que cambia. Pues. Entonces, ese intenso trabajo mental conduce a una percepción de las formas de la realidad de desintegración, muerte. La desintegración de los tejidos celulares, eso es muerte, ¿sí? Y entonces, ya cuando logramos esa transmutación de nuestro cuerpo físico, viene, por ejemplo, entonces ahí nos hablan en clave 17, el árbol que hay al fondo es, ese árbol representa nuestro sistema linfático. Y nuestro sistema linfático es por donde se eliminan los desechos de la piel, de los tejidos, de todas las toxinas, ahí es donde se liberan. Pues. Entonces, y eso se libera por el medio del sudor. Entonces, esta clave 17 nos habla sobre la importancia de ese sistema linfático, sobre la importancia de sudemos, transpiremos, eliminemos todo ese veneno. Eso es lo que hace el sudor, elimina todo el veneno, la fatiga, ¿sí? Y eso hace que se desintegren las células. Entonces, importante eso, es eso, entender eso. Eso es la parte práctica del tarot. El tarot no es solamente sincretismo
misticismo, pues, y solamente algo mental, ¿no? Esto es una instrucción física. Póngale autoconciencia a sus intestinos, de esa forma se van a morir todas esas células que están impregnadas con energía negativa, emociones negativas, todo esto, y lo va a hacer por medio de la sudoración. Entonces es importante el ejercicio, importante, uno a veces suda, mira, hasta meditando, cuando uno medita bien profundo, uno hasta empieza a sudar, empieza el cuerpo a expeler. Entonces la meditación, aunque parezca un ejercicio de quietud, en que voy a estar quietico, si la estás haciendo correctamente vas a empezar a subir ese calor, el cuerpo se calienta y ese calor hace que se mueran muchas células cancerígenas, hongos, virus, bacterias en nuestro cuerpo y eso va a empezamos a sudar, pues, ¿sí? Empezamos a sudar aquí donde estoy caliente, pues estoy sudando ya. Empezamos a sudar, a quitar toda esa... Eh, todo ese veneno, pues. Entonces, bueno, eso es las instrucciones del tarot, así son, claras. Y simplemente es hacer las cosas, ¿ya? Claves 10, 13, 16, ya lo explicamos, como en la clave 10 aquí está el símbolo de Acuario, ¿cierto? El símbolo de Acuario. Y ese símbolo de Acuario es un símbolo de disolución también, ¿sí? Entonces, debemos entender que eso, el hombre es la forma semilla de un estado de manifestación más allá de sí mismos, más allá de nosotros mismos, en ese verdadero mundo espiritual, ¿ya? Entonces, debemos llegar a entender esa visión del más allá, ¿sí? Por encima de la confusión que trae la torre de la clave 16. Entonces, entender que nuestra personalidad y esto que estamos viviendo es solamente una etapa de este proceso. Entonces, hay muchas personas que ya viven fuera de esta limitación, viven fuera de esta limitación. ¿Cómo? Mi cuerpo físico y este mundo físico me exige y la ley es que solamente puedo estar en un lugar, pero para una persona consciente y que ya ha trabajado sus cuerpos superiores, simplemente se sienta a meditar y se puede ir. Entonces puede estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo, de acuerdo a cuántos cuerpos tenga. Entonces salimos de la limitación, de la percepción del lugar y tiempo, del espacio y tiempo. Pues nuestros límites, en este momento nuestros límites están fijados, nuestros límites están aquí, limitados. Aquí están nuestros límites. Pero cuando entramos y hacemos este proceso de desintegración, salimos de los límites y la meditación, clave 17, nos ayuda a experimentar y a expandir nuestros límites, pues, a salir de estos límites. Pues. Entonces, esa es también la instrucción de clave 11, 13 y 15. Entonces, lo mismo, clave 11, por ejemplo, Libra. ¿Y qué hay en Libra? Los riñones. Entonces, tome mucha agua para que el sistema pueda eliminar todo lo que necesita eliminar por medio del agua, de la orina, pues. Eh, Ahí mismo, pues todo eso que se muera en nuestras células, pues va a salir también los riñones van a limpiar nuestra sangre, van a limpiar y van a eliminar todo lo que no, todas esas injusticias, todos esos pensamientos limitantes de la muerte, de la injusticia que nos rodean, todo eso va a ser eliminado por medio de la orina, pues, ya. Entonces, esa es la instrucción, pues, suspendernos, pasar las pruebas, muerte psicológica. Entonces, bueno, muchachos, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias y bueno, dudas, preguntas, sugerencias. Y si no, pues bueno, con esto cierro. Muchas bendiciones. ¿Quién va a continuar?
Bueno, si nadie va a continuar, entonces vamos a cerrar por hoy. Muchas, muchas gracias, mis hermanos. Muchas bendiciones. Mucho amor en sus corazones. A ti muchas gracias y gracias a todo el grupo. Besos y abrazos. Gracias, gracias, bendiciones. Chao, chao. Pues hasta la próxima. Gracias, chao. Fuerza, guerreros y guerreras.